Análisis financiero horizontal. Los estados financieros pueden ser analizados mediante el análisis vertical y horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. ¿Qué ya te llama la atención acá? Pues que digamos principalmente sirve para comparar digamos si para la empresa, digamos que hicieron en un periodo de tiempo que fue favorable y que hicieron en otro que fue desfavorable para así el periodo que sigue ver qué se puede hacer y tal vez que no o qué gastos aumentar y qué gastos disminuir y para la toma de decisiones. Excelente, Valentina. Entonces, yo pienso que todos nosotros nos gusta comparar, ¿cierto? Tanto en la parte personal, como en la parte laboral, como en la parte académica. Es posible que ustedes comparen un profesor con otro y sacarán diversas conclusiones. Este es mejor, este es peor. Es posible que comparen a sus parejas. Este es mejor, este es peor. Es posible que comparen su trabajo con el trabajo anterior. Este es mejor, este es peor. Bueno, asimismo, es la información financiera. Yo puedo comparar lo que pasó en el año inmediatamente anterior con lo que está pasando en el año actual, ¿sí? Y he de establecer si el año inmediatamente anterior fue pues bueno o relativamente malo, o si definitivamente con relación a este nuevo año las cosas mejoraron, ¿sí? Para eso nos sirve el análisis financiero horizontal y de hecho es uno de los más importantes porque podemos determinar esa diferencia, si crecimos o decrecimos, si creció nuestra cuenta o decreció nuestra cuenta. Pero para poder establecer si creció esta cuenta o no creció esta cuenta, es lo que vamos a calcular como variación absoluta o variación relativa. Ojo, vamos a realizar en el análisis financiero horizontal un cálculo de dos variables adicionales. Una que se va a llamar variación absoluta y otra que se va a llamar variación relativa. ¿Listo? Entonces continuemos. Veamos, aquí nos vamos a ver en la explicación que sigue a continuación cómo es que realizó el proceso de realizar, el proceso de calcular el análisis financiero horizontal. Para eso quiero que me ayude con la lectura Juanita Gabriela, por favor. Recuerde que cuando les pido el favor que lean es porque de cierta manera estoy validando la lista. Continuamos, Juanita. Para determinar, buenos días, profe. Buenos días. Para determinar la variación absoluta en números sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia, que es restar al valor 2, menos el valor 1. La fórmula sería P2 menos P1. Ejemplo, en el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150. Entonces tenemos 150 menos 100 es igual a 50. Es decir, que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. Listo. Entonces aquí nos dice que vamos a calcular la primera variación, es decir, el primer elemento que hacemos o que se identifique en el análisis financiero horizontal. Y esta se llama variación absoluta. Entonces vamos a colocar en sus agendas variación absoluta. ¿Cuál es la variación absoluta? Es la diferencia numérica entre el año actual menos del año anterior. Ojo, y cuando hablo de numérica me refiero en pesos o en miles o en millones, dependiendo de cómo está expresado el estado financiero. Como vimos en el estado financiero que hemos venido trabajando, este está expresado en millones, en pesos colombianos, pero van a haber otros que van a estar expresados en millones, otros en miles de millones o incluso, que es la idea,
que si ustedes trabajan en una entidad del extranjero, ya estaríamos hablando de divisas. Estaríamos hablando de dólares, estaríamos hablando de euros, de libras esterlinas, en fin, etcétera. Entonces, la primera variación, chicos, o el primer elemento que calculamos en el análisis financiero horizontal se llama variación absoluta. ¿Qué es la variación absoluta? Es la diferencia entre un periodo al otro, pero en valores numéricos, es decir, en la divisa o en el valor en el cual fue expresado ese estado financiero. Como veníamos hablando, el estado financiero que hicimos fue expresado en pesos colombianos, por lo tanto, esa variación absoluta va a ser en pesos colombianos. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No se preocupen que ya vamos a ver los ejercicios para que se contextualicen mejor. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto, entonces continuamos. Veamos, Juan David Beltrán, te escucho. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Juan David, ¿tienes micrófono, Juan David? Juan David me dice que no tiene micrófono. Perfecto, pero lo importante es contestar, ¿ok? Veamos, me colabora con la lectura, por favor. Ana María Cárdenas, por favor. Gracias. Sí, sí, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, de lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos. Toda vez lo que busca el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. ¿Qué te llama la atención ahí, Ana María? Me llama la atención que hay que tener dos periodos diferentes para lograr realizar este análisis y para ver cómo está evolucionando el análisis financiero en un periodo determinado de tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí la siguiente consideración, muchachos. Para yo poder hacer un análisis financiero horizontal, debo de contar con dos estados financieros. Ojo, pero yo no puedo hacer un análisis financiero horizontal con un estado de situación financiera y un estado de resultados integral. Entonces, la primera condición es que los dos estados financieros tienen que ser del mismo estilo, del mismo formato. Me explico. Si yo he de evaluar el estado de resultados integrales, es decir, el estado de resultados normalmente llamado normas colombianas fiscales, yo debo comparar el del año actual versus el del año pasado, ¿correcto? No puedo comparar el estado de resultados integral con el estado de situación financiera. ¿Por qué razón, muchachos? Porque las cuentas son distintas. Segunda condición, muchachos, para poder hacer un estado de resultados integral, yo debo de tomar periodos iguales. Cuando me refiero a periodos iguales, me refiero que si voy a hacer el análisis financiero horizontal de diciembre del 2019, debo de compararlo obligatoriamente con diciembre del 2018. Veamos, si yo facturé en diciembre 1.000 millones de pesos y en el año pasado 800 millones de pesos, pues voy a saber que aumenté mis ventas en el año 200 millones de pesos. Pero veamos, si yo comparara a diciembre del año 2018 a junio del 2019, sabiendo que vendí en el 2019 1.000 millones, pues estaría haciendo un análisis de 800 millones versus a 500 millones, el cual no me generaría una buena decisión. ¿Por qué razón? Porque la información del periodo actual o del periodo más reciente está parcializada, está corta. Entonces, para que ustedes coloquen en su agenda, la segunda condición para poder hacer el análisis financiero horizontal es que los periodos sean iguales. Si lo voy a hacer a marzo, a junio, a septiembre o a diciembre, que es lo que normalmente uno hace, pues tienen que ser específicamente esos cortes para ambos periodos. ¿Ok? Continuemos.
Agradezco tu lectura, por favor, Laura Valentina. Laura Valentina, ¿estás en línea? Yo también quiero ser moderadora. Ok, ¿me puedes ayudar con la lectura, David Alejandro, por favor? Para determinar la variación relativa en porcentaje de un periodo respecto a otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera. Periodo 2 dividido en el periodo 1 menos 1 por 100. Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos 150 dividido 100 menos 1 por 100. Esto sería igual al 50%. Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior. Ok, muchas gracias, David. ¿Qué te llama la atención ahí? O sea, lo que me llama la atención es que para la variación relativa se tiene que utilizar una regla de 3 para así, digamos, convertirlo a porcentaje. Perfecto. Bueno, entonces, ya dijimos que para realizar el análisis financiero horizontal debemos de tener, primero que todo, dos estados financieros. Segundo, dos estados financieros del mismo formato. No podemos comparar estados financieros diversos. Tercero, dos estados financieros similares, pero con periodos similares. Es decir, si analizo a diciembre, si analizo a septiembre, el referente tiene que ser del mismo periodo. ¿Ok? Cuando hago el análisis inicial, voy a calcular la variación absoluta. ¿Cuál es la variación absoluta? La diferencia en números en los cuales se ha expresado ese estado financiero. Por ejemplo, si mi periodo actual es de 100 y mi periodo anterior es de 80, pues crecí 20 pesos. ¿Sí? Eso significa la variación absoluta. Pero cuando hablamos de la variación relativa, estamos hablando de aplicar una pequeña regla de 3, que yo pienso que todos ustedes son expertos en eso. ¿Y qué es? Es determinar esa diferencia, o sea, tomo como referente la diferencia que calculé y la divido sobre el último parámetro, que es el parámetro actual. Entonces, veamos, en el periodo actual fue de 100, en el periodo anterior fue de 80. La diferencia absoluta es de 20, por lo tanto divido los 20 entre el periodo actual, que es 100, y por ende el porcentaje de crecimiento va a ser del 20%. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve a mí calcular la variación relativa? Y es algo supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque puedo estimar o identificar ese porcentaje de crecimiento o de decrecimiento. Eso es importante identificarlo. ¿Por qué razón? Porque normalmente, muchachos, las empresas expresan sus crecimientos en porcentajes. Ojo, una empresa nunca dice voy a aumentar mis utilidades en 10.000 millones de pesos. No, las empresas van a decir voy a aumentar mis utilidades un 10, un 20 o un 30%. De ahí la importancia de calcular las variaciones relativas. ¿Ok? Entonces, por esa razón, en el análisis financiero horizontal se tienen presente estas dos variaciones, tanto la absoluta, que es la que calcula la diferencia numérica en la moneda expresada en el estado financiero, y la variación relativa, que es la que calcula el porcentaje de crecimiento entre ambos periodos que estoy evaluando. ¿Listo? Los dos van a tener una interpretación distinta. ¿Por qué? Voy a estimar en cuánto crecí en pesos y voy a estimar en cuánto crecí o decrecí en porcentajes. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Continuemos ahora con el ejercicio. Entonces, veamos el ejercicio, muchachos. Aquí tenemos en el año número 1
un estado de situación financiera como tal, vemos las cuentas del activo, vemos las cuentas del pasivo, vemos de las cuentas del patrimonio, vemos un año como tal y un año y el segundo año, ¿sí? Se presume que estos dos son periodos similares, ¿sí? Vemos la variación absoluta, que es la que cuantifica económicamente, y vemos la variación relativa, que es el porcentaje de crecimiento, ¿ok? Entonces veamos, en el año 1, aunque no podemos identificar cuál de los dos años es el actual, ¿sí? Aquí hacen un análisis, el escritor o el que elabora el texto hace un análisis pues interesante, pero verdaderamente quiero que revisen el análisis que yo voy a hacer en el ejercicio físico que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Pero les voy a explicar este análisis, pero quiero que apliquen el análisis que hago en el ejercicio que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, veamos que en el año número 1 es de 10.000 en caja y en el año número 2 es de 12.000, ¿sí? ¿Cuál fue la variación absoluta? El de la de 2.000 pesos y por ende creció, ojo, un 20%. Estamos estimando acá, jóvenes, que el año 1 es el año anterior y el año 2 es el año actual. Cuando nosotros vayamos a hacer los ejercicios, vamos a hacer la misma dinámica, pero invertida. Es decir, que en el primer periodo vamos a colocar el periodo actual y en el periodo siguiente o en el periodo con el cual estaremos comparando es el periodo anterior. ¿Listo? Pero en este ejercicio lo maneja de esta manera. Por eso vamos a explicarlo así y después vamos a ver el otro ejercicio. ¿Ok? Pero con el cual nos vamos a quedar es con el periodo más reciente es el primero y el periodo anterior es el segundo. ¿Listo? En este caso el año 2 es el más reciente y el año 1 era el anterior. Como vemos en caja, hay un crecimiento, ojo, de 2.000 pesos, ¿sí? Y por ende aumentó esa caja en un 20%. Veamos bancos, chicos. En bancos podemos observar que en el año anterior había 20.000 y en el año actual hubo 15.000. Por lo tanto, decreció en 5.000 y calculo el 25%. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo presente, muchachos, porque de esta manera pues se determina la fórmula de las diferencias. Perdón que se me metió esto de este punto. Bueno, continuemos. En inversiones, observamos, chicos, que el año anterior teníamos 15.000, el nuevo año tenemos 25.000. Por ende, creció esta compañía en 10.000 pesos en inversiones, es decir, en un 66.67%. Veamos, sigamos. Seguimos con clientes. Clientes, el año anterior tenía 5.000, el actual año tiene 14.000 y por ende creció en 9.000, es decir, en un 180%. Inventarios, 30.000 el año anterior, el nuevo año 15.000 y por ende decreció en un 15.000%, en 15.000, disculpe, lo cual decreció en un 50%. Activos fijos aumentaron en un 50% porque creció 20.000 pesos. Es decir, veamos en los totales activos específicamente, vemos que crecieron en 21.000 pesos con relación al año inmediatamente anterior, es decir, los activos crecieron un 17.5%. Veamos los pasivos. Los pasivos crecieron, pasaron de 45.000 en el año anterior a 50.000 en el actual año y crecieron en 5.000, es decir, un 11.11%. Y el patrimonio pasó de 75.000 a 91.000, es decir, que creció un 21.33%. Entonces, vamos a comenzar a analizar este ejercicio, muchachos. Veamos. Listo. Entonces, veamos acá. ¿Y esto por qué se me pone doble? Ve. Está doble, no sé por qué. Acá, mejor este es mejor. Listo. Pregunta, chicos, ¿cuál fue la cuenta del activo que creció de manera considerable?
Los escucho. Las inversiones. Las inversiones crecieron un 66%, sin duda, pero la cuenta que creció de manera considerable fue ¿cuál? La utilidad. ¿No sería los clientes? Los Clientes. Utilidad. clientes. Ojo, estamos hablando de activos solamente. ¿Listo? Entonces, como vemos ahí, lo acabo de chulear, creció clientes con un 180%, pasó de 5.000 a 14.000. Significa que la empresa, ¿cómo podríamos identificarlo? Fue más laxa con el manejo de su cartera, ¿sí? Con el manejo de sus clientes. Posiblemente extendió o dio más plazo para que sus clientes pudieran pagar, ¿sí? Pero mira, ¿qué generó el aumento de sus clientes? ¿Sí? Es evidente, como podemos observar aquí, que creció de 5 a 14.000, pero mira cómo disminuyó inventarios. Entonces, nótese que estos dos elementos están atados porque mi cartera aumenta precisamente porque yo vendo. ¿Y que normalmente qué es lo que vendo? Yo vendo inventarios. Y por ende mis inventarios pasaron de 30.000 a 15.000. Aunque vemos que la diferencia no es igual porque es de 9.000 a 15.000, significa que habrían 6.000 específicamente. Esos 6.000 es lo que normalmente pues, posiblemente pudo haber entrado por caja y banco si se gastaría en los gastos o en los proveedores que tiene la compañía. ¿Okay? Alguien me comentó por ahí, profe, inversiones. Inversiones también tuvo un crecimiento interesante, ya que pasó de 15.000 a 25.000. Es decir, que aumentó un 66.67%. Bueno, esas son las principales características que podemos observar en el análisis financiero de los activos. Pero quiero que ustedes me indiquen, muchachos, ¿qué fue lo que pasó con los pasivos? ¿Cuál es la cuenta que tuvo mayor crecimiento? ¿Quién me puede indicar? Los proveedores. Los proveedores, sin duda. Los proveedores tienen un crecimiento de un 75%. ¿Listo? Entonces, vemos que pasó de un 20.000 a 35.000, es decir, que crecieron 15.000, lo que equivale a un 75%. Pero la empresa, ¿qué hizo? Pagó impuestos, ¿sí? Lo cual permitió disminuir de 15.000 a 5.000 sus cuentas por pagar, ¿correcto? Por ende, por esa razón, perdón, ¿qué pasó? Por esa razón disminuyó, como tal un 66%. Perfecto. Continuemos. Y el patrimonio, vemos que la cuenta que más creció, pues evidentemente fue la utilidad. En el año pasado la empresa ganó 15.000. En el actual año ganó 26.000, es decir, que la utilidad aumentó en 11.000, teniendo eso como un porcentaje específico de 73.33%. Entonces, aquí es donde yo puedo decirle, muchachos, específicamente si mejoramos o desmejoramos. ¿Cómo establezco yo que si mejoramos o desmejoramos? Ojo, el análisis financiero vertical me permite identificar, muchachos, cuáles son las cuentas con mayor participación, pero ahí yo no puedo establecer si mejoré o desmejoré. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo un análisis, una visión estática de lo que pasó en mi periodo. Pero cuando yo hago un análisis financiero horizontal, ahí sí puedo establecer si mejoré o desmejoré mi situación financiera. ¿Por qué razón? Porque me comparo con el año inmediatamente anterior con lo que estoy pasando hoy en día. ¿Sí? Entonces, si yo veo que mejoró mis ventas y creció mis ventas de un año al otro año, pues específicamente es porque tuve una mejora en mi gestión comercial y por ende en las estrategias que está utilizando la organización. Por esa razón es importante, chicos, realizar de manera obligatoria los análisis financieros horizontales. Y es tan importante, jóvenes, que la norma internacional de información financiera número 1
nos habla de la presentación de estados financieros y nos dice que los estados financieros siempre tienen que ser comparativos, ojo, comparativos, es decir, que obligatoriamente debo de presentar el año inmediatamente anterior con el año actual. Ojo, lo que no nos dice la norma es hagan un análisis financiero horizontal, es decir, calculen esa variación absoluta y calculen esa variación relativa. No, eso no lo dice. Solamente nos dice haga o exponga el análisis, el estado financiero del año 1 y del año número 2, ¿sí? Pero en ningún momento nos establece ese análisis financiero horizontal. Pero es ahí cuando nosotros como administradores o como profesionales directivos hacemos ese plus adicional de establecer esa variación relativa y esa variación absoluta que permitan tener un nivel de profundidad. Es claro que a duras, que cuando, si ustedes con su mano taparan la variación absoluta y la variación relativa, van a poder observar que sí creció, decreció, pero no con exactitud ese crecimiento, tanto en números como en porcentajes. Situación que sí es posible hacerlo cuando lo hacemos con el análisis financiero horizontal. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas, muchachos? Bueno, no hay preguntas. Ok, veamos. Profe, yo sí tenía una pregunta. Profe, yo también. Entonces fue una buena estrategia que los clientes aumentaran y los inventarios disminuyeran. Es que, digamos, al dar esos números negativos, digamos, el menos 50%, ¿fue una mala estrategia o fue una buena estrategia? Va a depender de, evidentemente, de analizar también el estado de resultados integral, ¿sí? En este caso, sin duda, usted no tiene inventarios para tenerlos en bodega, ¿correcto? Usted tiene inventarios para enajenarlos. Y si yo disminuí mis inventarios en un 50% es porque estoy vendiendo, ¿sí? Pero aumenté mi cartera. También va a tener un análisis relativo. ¿Cuál es el análisis relativo? Es, listo, aumenté mi cartera porque vendí más, pero siempre y cuando yo como gerente o como administrador establecí un pago de esa cartera a 30 días o máximo a 60 días. Pero si esa cartera me crece porque no hice gestión de cobro, porque no he sido eficiente recaudando mi dinero, ya es un análisis distinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo qué es bueno o qué es malo? Cuando yo estoy al interior de la organización ya y tengo claro por qué creció esa cartera, pudo haber sido efectivamente por las ventas de esos inventarios, lo cual significaría que esa cartera fuera sana, es decir, menor a 30 días, ¿sí? En ese caso, ese aumento de clientes sería positivo. Pero si mis inventarios los vendí de contado y ya me gasté el dinero y mi cartera aumentó y es cartera que era de años anteriores, pues sencillamente es un indicador malo porque me está generando de que no estoy siendo eficiente con la gestión o el recaudo de mi cartera. ¿Es claro para ti? Sí, sí, señor. Listo. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, profe. Hasta el momento lo que yo entendí, poniéndolo en la vida real, para una empresa, primero se necesita hacer el análisis financiero vertical y después pasar al horizontal, o solamente puedo pasar de una vez al horizontal. Normalmente, entre más herramientas ustedes tengan como gerentes y administradores para hacer análisis de sus compañías, mejor, ¿sí? Algunas empresas solamente se quedan con el análisis financiero horizontal. Hay otras que hacen el análisis financiero mixto, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero, si ustedes me dicen, profe, normalmente, ¿usted qué hace cuando le presentan sus estados financieros a los gerentes? Yo realizo el mixto, que es el que mezcla el análisis financiero vertical con el análisis financiero horizontal. Esto nos da un mayor nivel de profundidad y hace que el gerente, pues evidentemente pueda tomar decisiones más adecuadas y más concretas. ¿Es claro para ti, David? Profe, Te escucho, Catalina. pero creo que la pregunta de mi compañero iba enfocada más a que para poder generar el análisis horizontal necesariamente tengo que hacer el análisis vertical, ¿sí? Pues para poder hacer la comparación entre los dos periodos. Bueno, como ves aquí, Catalina,
Aquí no dice, en el ejercicio que tenemos en pantalla, no dice el análisis financiero vertical, ¿sí? Porque el análisis financiero vertical es la cuantificación de los porcentajes. Aquí únicamente apliqué el análisis financiero horizontal sin realizar el análisis financiero vertical. Ok. ¿Me hice entender, Catalina? Sí, profe, sí. Entonces, ustedes van a decidir, ¿quiero solamente el horizontal o quiero el mixto que agrupa tanto el vertical como el horizontal? ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta más, jóvenes? Sí, profe, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la mixta a la vertical y a la horizontal? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre esas? Bueno, esto lo vamos a ver más tardar, yo creo que en la presente clase, pero la diferencia es que en la mixta tú utilizas la vertical y la horizontal juntas, ¿sí? Es decir, están en un solo estado financiero. En la horizontal, como puedes ver en la pantalla, solamente se está aplicando el horizontal, es decir, el análisis, el cálculo de la absoluta y la relativa, ¿sí? Y en la vertical solamente nos identifica la composición porcentual de cada uno de los estados financieros. Cuando hacemos la mixta, incluye las dos anteriores, la vertical y la horizontal. ¿Cuál es la más recomendable? La mixta, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Es claro? Bueno, entonces veamos y continuemos. Veamos esta conclusión del análisis financiero. Por favor, Leslie, lees el slide. Sí, señor. Buenos días, profe. Buenos días. Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas del balance. Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro. Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. ¿Qué te llama la atención ahí, Leslie? Pues que al realizar el análisis financiero horizontal nos permite pues ver cuáles son las variaciones que ha tenido el balance, determinar pues el porcentaje de las cuentas y hacer el análisis para determinar cuál es lo mejor que se puede llegar a hacer a un futuro. También pues me parece como interesante ver que no podemos determinar si fue del todo bueno o del todo malo, pero también podemos llegar a decir que fue neutro. O sea que por el camino en el que va la empresa va bien y a futuro puede tener mejores resultados. Ok, excelente, Leslie. Bueno, entonces aquí lo importante de este análisis financiero horizontal es que nos va a permitir establecer si crecimos o decrecimos o si el crecimiento fue neutro. Cuando significa que fue neutro es que no hubo mayor variación. Ojo, normalmente cuando nosotros hacemos análisis financiero horizontal nos fijamos en esas partidas que tuvieron una variación importante, una variación porcentual fuerte, ¿sí? Si hay variaciones del 0,1%, del 1%, del 2%, normalmente uno no se detiene a pensar en eso, ¿sí? Ahora, recuerden, ustedes como gerentes, ustedes como personas que van a trabajar en el sector de turismo, siempre van a tener un plan, ¿sí? Una planeación estratégica. Su planeación estratégica va a estar encaminada a establecer, bueno, voy a crecer mis ventas en un 28%, voy a reducir mis costos en un 5%, mis gastos los voy a tener actuales, las utilidades pienso aumentarlas en un 8%. Todo esto es una planeación, pero esto no se da a la deriva. Evidentemente ustedes tienen que aplicar procesos comerciales, procesos de presupuesto, procesos de optimización de flujos de caja, entre otros aspectos. Pero al finalizar, lo que permite establecer si cumplieron
o no cumplieron esa meta que ustedes fijaron, es el análisis financiero horizontal, ya que con esta herramienta ustedes van a poder determinar, escuchen bien este punto, si llegaron a ese porcentaje de crecimiento o si definitivamente no llegaron a lograrlo, no lo lograron, ¿listo? Porque también, ¿qué puede pasar? Ustedes pudieron haber estimado un crecimiento específico y no tuvieron ese crecimiento, sino que tuvieron un decrecimiento. Situación que permite que ustedes efectivamente evalúen qué fue lo que generó esa situación adversa y poder efectuar los correctivos o las decisiones específicas que tiendan a mejorar esta situación anómala. ¿Tienen alguna pregunta adicional, jóvenes? Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente slide. Catalina, ¿nos puedes leer, por favor, Catalina del Valle? Sí, profe. Análisis financiero horizontal. Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de las partes del balance. Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya otras en un efecto neutro. ¿Qué te llama la atención, Catalina? Pues que digamos que en el análisis financiero horizontal se pueden o se establecen cuáles son esas causas que hacen que un resultado determinado sea positivo, negativo o neutro. O sea, neutro que es cuando no tienen una mayor variación. Correcto. Y digamos que adicional a eso se puede establecer de acuerdo a esas causas cuáles son las consecuencias que estas mismas generan. Excelente, Catalina. Entonces, lo importante de esto es tener presente lo que nos acaba de decir Catalina. Mejoramos, desmejoramos, vamos igual, ¿sí? Y si mejoramos, no significa que no tengo que hacer nada. Ojo, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Ojo, si estoy mejorando, si le estoy haciendo bien las cosas, no significa que no debo hacer nada. Ojo, ¿qué debo de hacer? Debo de evaluar esas buenas prácticas que me permiten establecer qué es lo que estoy haciendo bien, ¿para qué? Pero para precisamente seguirlas aplicando y pues para que el proceso de mejora siga evolucionando, ¿ok? Ahora, si estoy desmejorando, tengo que revisar qué fue en lo que he fallado. ¿Por qué mis costos aumentaron? ¿Por qué mis ventas disminuyeron? ¿Por qué mi cartera aumentó? ¿Por qué mis inventarios no disminuyen, no rotan? Entonces, es ahí cuando comienzo a evaluar cada uno de esos factores específicos para poder, evidentemente, tener un mejor desempeño, un mejor resultado. Entonces, el análisis financiero horizontal, jóvenes, es una de las herramientas más importantes. ¿Por qué razón? Porque nos van a permitir compararnos como lo hicimos el periodo inmediatamente anterior. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Bueno, no hay dudas. Entonces vamos a ver. Bueno, tenemos otro slide. Quiero que me ayude con la lectura Gesael Alberto, por favor. Sí, señor. Gracias, Gesael. Buenos días. Bueno, análisis financiero horizontal. Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa. Para evaluar la eficiencia y la eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles.
Se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes y se deben tomar medidas para prevenir las consecuencias negativas que se pueden anticipar como producto del análisis realizado a los estados financieros. Ok, ¿qué te llama la atención, Gesael? Bueno, pues, lo que me llama la atención es que dependiendo el análisis que se realizó, se pueden se puede tomar las decisiones por parte de la administración y pues a ver si pueden dar más gran utilidades o pérdidas, ya, dependiendo de las decisiones tomadas. Ok, perfecto. Adicional a lo que tú nos expones, Gesael, aquí hay dos puntos importantes, ¿sí? Primero, ustedes cuando vayan a ser gerentes de sus organizaciones o directivos de sus organizaciones, ustedes siempre deben tener un horizonte, un objetivo, ¿sí? Ustedes deben de tener claro hacia dónde van, ¿correcto? En este momento ustedes tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ustedes? Ser profesionales en cada una de las ramas de los estudios que están realizando, ¿correcto? Las empresas también tienen objetivos. Las empresas quieren aumentar su participación en el mercado, mejorar sus ventas, mejorar sus utilidades, mejorar su reputación. Y la única forma para poder llegar a ese punto es trazándose un proceso de planeación. Ese proceso de planeación tiene que albergar muchísimos elementos financieros, elementos estratégicos, elementos de recursos humanos, elementos de mercado, de mercadeo, etc. Bueno, pero todo, chicos, todo al final confluyen en los estados financieros. Cuando yo voy y miro mis estados financieros, digo, yo tuve la mejor planeación de crecer, de aumentar mis filiales, de mejorar mi producto, pero al finalizar observo que las ventas pasaron de un 80% a un 60%, no logré ese objetivo, ¿listo? Si mi proceso era optimizar los costos, comprar máquinas para reemplazar empleados, y esto me iba a mejorar obviamente la utilidad. Y voy y miro mi utilidad que pasó de 10.000 millones a 8.000 millones, pues creo que esa estrategia no me funcionó, ¿cierto? Entonces, el análisis financiero horizontal nos permite establecer o identificar si cumplí las metas, ¿ok? Pero también nos permite hacer proyecciones, ojo. Entonces, yo comienzo y evalúo el periodo inmediatamente anterior con el periodo actual y dije, mis ventas las mejoré en un 8%, ¿sí? Y mi utilidad la mejoré en un 4%. ¿Cuál podría ser mi visión o la expectativa para el año inmediatamente que viene o el siguiente? Y es que mis ventas pueden aumentar entre el 4 al 6%, algo muy normal, ¿sí? Obviamente ligado, integrado a los procesos comerciales y de producción que tenga, y por ende mejoraré mi utilidad en esa misma porcentaje. Ojo, pero yo no puedo hacer una estimación sabiendo que de un momento a otro mis ventas aumentaron del año pasado al actual año un 4%, yo no puedo estimar un aumento de mis ventas del 30 o un 40%, porque a menos que tenga algo muy claro, muy definido, un contrato que me haya acabado de ganar, pues evidentemente va a ser muy complejo llegar a cumplir ese objetivo. Pero tampoco puedo ser tan flexible, decir, bueno, en este año me gané el 4%, el otro año disminuyo, voy a tener una expectativa de ventas del menos 15%, porque sí. No, evidentemente, cuando yo hago una planeación con un propósito y es con el mejorar. Y a menos que yo tenga una condición específica que me genere la disminución de mis ventas, pues evidentemente sí puedo establecer que voy a disminuir mis ventas, ¿sí? Alguna vez escuchaba en mi clase de maestría, un señor que le vendía lectores de código de barras para los pedidos de todos sus clientes a nivel nacional de Bavaria, ¿sí? Y ese señor decía, mira, el 80% de mis ventas yo las hacía a Bavaria, y obviamente con los contratos de mantenimiento y de servicios. Pero él tenía una estimación y vendía entre 2.000 y 3.000 millones de pesos cada año, y Bavaria le comunicó que a partir del próximo año no tenía
o no iba a continuar con ese proveedor porque ellos iban a adquirir toda la infraestructura para poder disminuir ese costo que generalmente pues le realizaban a este proveedor. Por ende, este proveedor, ¿qué le tocó hacer para proyectar su estado financiero para el año inmediatamente anterior? Y fue realizar una estimación de ventas ya no con ese 80%, sino con un 80% menos, que era lo que le representaba en su momento Bavaria para esa organización. Entonces, ahí, cuando ahí existen estas condiciones tan particulares, es cuando yo puedo hacer una estimación no tan progresiva, sino evidentemente pues ajustada a la realidad, porque no puedo estimar un aumento o seguir contando con un 80% de ventas que no se van a realizar porque ya no poseo ese cliente específico. Asimismo, el análisis financiero horizontal, muchachos, como les digo, nos va a permitir hacer esas estimaciones, esos presupuestos que yo quiero lograr para, evidentemente, evaluar el próximo año. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio que hemos venido trabajando en la clase anterior para hacer el análisis financiero horizontal. Entonces, acá podemos observar que ya tengo el mismo ejercicio, con la diferencia que no le tengo el análisis financiero vertical. Como ustedes pueden observar, si evidenciamos este estado financiero que es el inicial, como ustedes lo pueden observar, es lo mismo que yo tengo acá en Excel. ¿Ok? Con la diferencia pues, que este es en PDF y no se puede modificar y no se le puede agregar absolutamente nada. Entonces vamos a hacer el análisis financiero horizontal. ¿Okay? Entonces vamos a tener en cuenta que aquí vamos a calcular la diferencia o la variación y el porcentaje. ¿Sí? Normalmente esto se llama variación ¿qué? Variación absoluta, y aquí variación relativa. ¿Ok? Pero cuando ustedes vayan a ver los estados financieros, eso no le dicen variación absoluta, variación relativa, sino que normalmente va a decir esto, ¿sí? Que es la variación y el porcentaje de la variación. ¿Ok? Que es lo mismo, para que ustedes lo tengan presente, no se vayan a asustar y digan ustedes, uy, profe, no dice variación absoluta, no dice variación relativa. No es lo mismo, para que lo tengan claro. Listo, entonces veamos cómo se hace. Entonces dijimos que vamos a tomar el periodo actual versus el periodo como tal. Entonces el periodo actual menos el periodo anterior. ¿Ok? Lo que hacemos es una sencilla resta, normalmente, y posteriormente pegamos hacia abajo. No olviden dejar acá. Espero que estén haciendo eso en su ejercicio, muchachos. Profe, disculpa, ¿podría volver a repetir? Ya te digo. Ok. Entonces, ¿qué hice? Sencillo. Tomé el periodo actual, que en este caso es diciembre de 2019, menos el periodo anterior, que en este caso es diciembre del 2018. ¿Correcto? Y le doy Enter y copio esa fórmula hacia abajo. ¿Okay? Hagan el ejercicio. Ustedes en sus equipos, en este momento yo lo estoy decorando, pues para aquí darles tiempo a ustedes para que lo hagan. Recuerden que tienen que hacer el ejercicio, jóvenes. Ya hemos calculado
la variación absoluta, que determina, ojo, el valor en las cifras en las cuales fue expresado el estado financiero. En este caso, el estado financiero, como lo vimos en la clase anterior, fue expresado en pesos. Veamos, ¿dónde dice eso? Entonces venimos acá y vemos valores expresados en pesos, moneda colombiana. Entonces, por ende, la diferencia va a ser específicamente en pesos. Entonces ya he calculado la variación como tal absoluta. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la variación relativa. Tomamos, ojo, la variación absoluta y la dividimos entre el periodo más actual. Y la dividimos entre el periodo más actual. ¿Eso qué nos da? Que disminuimos un 127% en el efectivo. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo hacia abajo. Profe, ahí es necesario colocarle decimales. Claro, siempre hay que colocar decimales. Profe, yo sé que cuando nos estaba explicando ahorita nos indicó que para el ejercicio pues iba a estar primero el año más reciente y luego el ejercicio del año anterior, pero no debería estar primero 2018 y luego 2019. ¿Cuál es la razón de tener el año actual primero? Perfecto, muy buena pregunta. En el ejercicio que vimos en la diapositiva, ellos utilizan el año inmediatamente, o sea, el año 1 y el año 2, no se puede identificar cuál es el año más reciente, ¿correcto? Pero según lo que veíamos en el slide, observábamos que el año 1 era el anterior y el año 2 era el actual. Pero la forma correcta para mejor comprensión, para mayor entendimiento es el primer periodo tiene que ser el más reciente, ¿sí? Porque normalmente uno por orden mental establece que el primer periodo es lo que está pasando actualmente, ¿correcto? Y en el segundo periodo, pues evidentemente va a ser el periodo inmediatamente anterior. Hay algunas personas que lo hacen inverso, como vimos el ejercicio que está en el slide. ¿Cómo es la fórmula que la mayoría de las empresas lo hacen? Es de esta manera. De tal forma, chicos, que como ustedes pueden observar aquí en el ejercicio, siempre está planteado el periodo anterior, el periodo actual que es el primero y el periodo anterior que es el segundo. Y unos ejemplos que les voy a dar a continuación de grandes empresas hacen la misma dinámica. ¿Es claro para ti, Catalina? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, recuerden que tienen que hacer específicamente el análisis de la variación relativa. Por favor, háganlo. ¿Me indican cuando lo terminen, chicos, por favor? Recuerde poner decimales. ¿Por qué no? ¿Por qué, profe, se pone decimales? Una cosa es muy distinta del 6.76% al 7%, como lo vemos acá en propiedad, planta, equipo. Por eso la importancia de los decimales, porque sin decimales la fórmula o el Excel aproxima o no aproxima a unidades enteras. Bueno, profe, te escucho. ¿podríamos Señor. darle la fórmula?
que si me puede mostrar usted la fórmula. Sí. Dale, dale. No, profe, que sí me la puede mostrar. Ah, que La yo te la fórmula. enseñe. Perfecto. Sí. Entonces, mira, observa aquí en la parte de arriba, ¿sí? En la barra de fórmulas. ¿Qué tomo? Tomo la variación absoluta, que en este caso es la columna D, y en este caso la fila 6, y la divido sobre el periodo más actual, que en este caso es diciembre 19, es decir, sería la columna B por la misma fila número 6. Y le doy Enter, ¿correcto? Pero después de esto, de que hagan ese cálculo, como es claro que les dará en números, van a venir aquí a la opción de porcentaje y esto dará el resultado en porcentajes, pero dijimos que no podíamos trabajar con valores absolutos, es decir, que vamos a agregar los decimales, mínimo 2 decimales. ¿Es claro, David, para ti? Sí, profe, ya. Bueno, perfecto. Entonces, como ustedes pueden observar acá, he calculado la variación absoluta, ¿sí? Y la variación relativa. Variación absoluta y la variación relativa. ¿Listo? Vamos a analizar este estado financiero ya con estas variaciones. Sería interesante ver qué fue lo que pasó. Entonces, en el año 2019, perdón, 2000 actual habían 156 millones y ahora, perdón, antes habían 354 millones, ahora hay 156 millones. ¿Qué pasó? Disminuyó mi plata en bancos. ¿En cuánto disminuyó? En un 126%, es decir, en 198 millones de pesos. ¿Qué fue lo que disminuyó? Vamos a ver ya en detalle específicamente las partidas que disminuyeron de manera importante. Y vemos que las partidas que disminuyeron de manera importante fue bancos y fondos, es decir, depósitos de libre destinos y depósitos de usos restringidos. ¿Listo? Vemos que las inversiones crecieron en un 100%, es decir, en el año pasado no había nada, en el año actual adquirimos unas inversiones, ¿correcto? Ahora miremos nuestra cartera. ¿Nuestra cartera aumentó o nuestra cartera disminuyó? ¿Sí? Vemos que la cartera específicamente es prestación de servicios de salud. En este caso, venga, lo dividimos acá, chicos. Sí, profe, ya apareció. Para que ustedes lo tengan presente. Acá, acá. Listo. Entonces, observamos acá que la cartera el año pasado valía 2.932 millones y ahora vale 2.834 millones. ¿Aumentó o disminuyó mi cartera? ¿Mejoró o disminuyó mi cartera? ¿Qué dicen ustedes? Sí, uso la diadema, pero está muy poco en plata. Jóvenes. Aumentó, profe. Ojo, no. Tu cartera disminuyó. Ah, perdón, lo leí al revés. Disminuyó. Disminuyó el 3.46%, es decir, recaudé. Disminuyó. Y eso quiere decir que el recaudo fue mayor. Correcto, Catalina. El recaudo está siendo positivo. Es decir, estoy disminuyendo mi cartera. Entre más disminuya mi cartera, tengo la posibilidad de que no se me envejezca y por ende no me la paguen. ¿Correcto? Entonces eso es un indicador positivo. ¿Correcto? Veamos que pese a que disminuyó mi cartera, tuve que pegarle o como tal, aumentó mi provisión por deudas incobrables de 36 millones, un 9.82%. Ahí hay que ver qué es lo que está pasando para que haya aumentado el deterioro de mis cuentas por cobrar. Es decir, mi cartera se envejeció y por ende tuve que hacer provisión. ¿Qué debo hacer? Venga para acá, abogado. Venga para acá, coordinador de cartera. ¿Por qué mi cartera se está envejeciendo? ¿Qué estamos haciendo para que esa cartera no se envejezca? Porque es que esos 36 millones van a ir al estado de resultado a disminuir la utilidad y por ende me estaría afectando. ¿Ok? Mi gestión como gerente. Vemos aquí en inventarios que tenemos, jóvenes,
pasó de 86 millones a 117, es decir, aumentó mis inventarios en un 26%, es decir, 32 millones de pesos. Ok, veamos que mi activo corriente disminuyó en un 11.85%, es decir, en 340 millones aproximadamente. Ahora veamos propiedad de planta de equipo. Vemos que propiedad de planta de equipo aumentó el 6.76%. Pero ¿cuáles fueron esas partidas importantes que hicieron que aumentaran 632 millones? Sencillamente lo vemos acá, que fue equipo médico y científico. Es decir, y acá tengo otra, que es equipo de comunicación. Entonces, compré, puede ser unas UCIs de cuidado intensivos, unas camas de hospitalización. Una cama de hospitalización, muchacho, vale 70 millones, si no sabían. Una unidad de cuidado intensivos vale 2.000 millones de pesos. Entonces, puede ser que haya adquirido unos equipos adicionales que hayan aumentado mi equipo médico científico, un ecógrafo, bueno, todos esos equipos que hay allá. Y mis equipos de comunicación aumentaron. Entonces es posible que yo haya comprado una planta telefónica para comunicarme con mis ambulancias, con mis médicos, etc. ¿Ok? Veamos acá, observamos que deterioro de la planta de equipo. Antes no había deterioro, ahora hay deterioro. Algo pasó precisamente para que antes no hubiera hecho depreciación y ahora hayan hecho depreciación. Habría que analizar ese punto. Vemos que los activos intangibles están fijos. ¿Sí? En ese caso de no darse depreciación, puede ser que, digamos, que la actividad económica se haya empezado a dar en el 2018 y por eso ese año no presentaron depreciación, o igual tenían que haberla, pues, digamos, calculado. Bueno, aquí te voy a enseñar algo, Catalina, y gracias por tu oportuna intervención. La depreciación se hace mensual, ¿sí? A menos que yo no haya tenido nada de bienes y haya comprado bienes, pero como tú puedes observar, las edificaciones están iguales en ambas, es decir, que debió haber existido depreciación para ambas opciones, ¿correcto? El equipo médico científico mínimo había 1.800 millones antes, debió haber existido depreciación para este ejercicio, al igual que para los otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa no hace depreciación, para que tú lo tengas presente y el resto de compañeros, es porque está ocultando ese gasto en los estados de resultados. Y cuando yo no practico la depreciación, pues sencillamente mi utilidad se va a inflar. Entonces, esa podría haber sido una situación que no se les olvidó hacerla, puede ser esa situación, y evidentemente pues generó una mejor expectativa en el estado financiero. O la otra es que como las entidades del estado en este momento están implementando normas internacionales de información financiera, quizás esa depreciación se llevó a una cuenta específica para el manejo de las normas internacionales de información financiera, como evidentemente lo vamos a ver aquí más abajo, que se llama Impactos por Nuevo Marco de Regulación NIF 2.734 millones. ¿Ok, Catalina, es claro para ti? Profe. Sí, profe, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, nuestro activo aumentó o disminuyó. Por obvias razones, observamos que aumentó en 1.88%, es decir, 230 millones. Veamos a ver qué pasó con nuestras cuentas por pagar. Normalmente, lo que uno busca es que una empresa cada año que pase esté menos endeudada, ¿sí? Pero observamos que el total pasivo aumentó, wow, un 16.55%, ¿sí? Entonces, un 7.43% aumentó nuestro pasivo. ¿Listo? Entonces, nótese que mi activo aumenta un 1.88 y mi pasivo un 7.43. Algo está pasando, nos estamos endeudando. Veamos en qué nos endeudamos, jóvenes. Vemos que la cuenta que más participación tuvo de crecimiento fue impuestos, ¿sí? Algo pasa acá. Todas las empresas tienen impuestos, ¿sí? ¿Qué pasó con el año pasado? No los cuantificaron, no los causaron. Aquí ya estoy teniendo un análisis más de auditor que de gerencial, que es lo que ustedes evalúan. ¿Listo?
Vemos aquí los proveedores que aumentaron 217 millones, una cifra bien importante. ¿Qué pasó? Quisiera que mis proveedores aumentaran un 81%, de pasar de 50 millones a 267 millones. Algo pasó ahí específicamente en esta institución. ¿Cómo yo voy a saber eso? Si yo estoy al interior de la empresa, es posible que yo vea, fue que hice un buen contrato o fue que el gerente se fue y dejó amarrado todo, porque eso pasa en las instituciones públicas con los alcaldes y con los gerentes. No sé, pueden haber varias situaciones. Veamos este análisis interesante de ¿recuerdas si así se llama esa cuenta? No creo. Un momento. Recursos, disculpe, a favor de terceros. Recursos. A favor de terceros. Nótese que pasó de 316 millones a 21 millones. ¿Sí? Normalmente eso es cuando cobran estampillas y uno va teniendo el dinero y posteriormente las paga a la alcaldía o al distrito donde usted se encuentra. ¿Correcto? Vemos que no hay mayor análisis aquí en descuentos en nómina. Ojo, miren esto, chicos. Los honorarios pasaron de 0 pesos a 31 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó en el actual año? ¿Sí? ¿Será que en el 2018 pagaron todo y en este año quedaron debiendo? Habría que realizar ese respectivo análisis. ¿Listo? Vemos que los litigios y demandas permanecieron igual, no hubo mayor variación. Aquí, ¿qué hago yo como gerente? Bueno, ¿qué pasó? Los procesos que están en contra del hospital no han salido a favor o en contra del hospital, y si salieron a favor, disminuyamos esas provisiones. Si salieron en contra, actualicemos esas provisiones. Entonces, aquí es cuando uno, basado precisamente, muchachos, en lo que ustedes aprendieron en contabilidad, más la experiencia de cada cuenta, comienzan a hacer esos respectivos análisis que le permitan indicar un estado financiero sano. ¿Listo? Por último, vemos aquí el patrimonio y vemos dos cuentas que me llaman mucho la atención. ¿Sí? Aquí, que es capital fiscal, que aumentó 2.486 millones contra impactos con el nuevo marco de regulación contable. ¿Sí? Estas dos cuentas. Es posible que estas dos cuentas se hayan cruzado entre sí, ojo, se hayan cruzado entre sí para aplicar el nuevo marco de regulación contable que existió en la entidad. Perfecto. Y de esta manera yo he analizado financieramente el estado financiero presente. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora el estado de resultados integral. Entonces, hacemos la misma dinámica, copio esto aquí en el estado de resultados integral y lo pego. ¿Listo? Y vamos a hacer el cálculo. Entonces tomamos el periodo nuevo, el periodo actual, menos el periodo anterior. Y hago eso para todo el ejercicio. ¿Listo? Y comienzo a depurarlo. Entonces quito este punto, le pongo acá las negrillas. Es importante identificarlas. Elimino las celdas vacías. Ok, vayan haciendo eso en sus computadores, jóvenes, por favor. Vamos. ¿Me puedes repetir el procedimiento, por favor? Claro. Entonces, ¿qué haces para calcular la variación absoluta? Colocas el igual o el más como tú quieras, ¿sí? Tomas el periodo más reciente, en este caso el diciembre del 2019, y le restas el periodo el anterior, ¿sí? El anterior al periodo reciente. En este caso, diciembre de 2018. Y ahí te va a dar la variación absoluta en la moneda como fue expresado el estado financiero. Como podemos observar acá,
Este estado financiero fue expresado en pesos moneda colombiana. Por lo tanto, la variación absoluta que vamos a calcular aquí está expresada en pesos moneda colombiana. ¿Ok? ¿Ya es claro para ti, David? Sí, señor, gracias. Perfecto, continuemos. Entonces, acá nos encontramos con la siguiente. Vamos a calcular la variación relativa. Y la variación relativa le damos igual en Excel, ¿sí? Tomamos la variación absoluta, siempre hay que tomar la variación absoluta, y la dividimos, ojo, y la dividimos sobre el periodo más actual o el más reciente. En este caso, diciembre del 2019. ¿Listo? Entonces, este valor nos lo va a dar en pesos, obviamente, y es aquí donde coloco, lo convierto en porcentaje. Entonces, aquí en la parte de arriba vemos que dice porcentaje, le doy clic en porcentaje y le aumento las décimas, 2 décimas. Perfecto. Y copio esa fórmula para el resto del ejercicio. ¿Listo? Y comienzo a depurarlo para que se vea bonito. Espero que estén haciendo esto, chicos, en su casa, en su computador. No les digo que en su celular, porque en su celular es más complicado. Bueno, veamos. Ya he calculado la variación relativa, que es la misma variación porcentual. Ojo, es la misma variación porcentual. Perfecto. En este caso, ya calculé la variación absoluta y he calculado la variación relativa de un estado financiero real, muchachos. O sea, aquí no estamos jugando con ejercicios varios, sino con un estado financiero que definitivamente van a encontrar en sus empresas, y el que les voy a dar ahorita también es obviamente real. ¿Listo? Para que ustedes hagan sus prácticas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a aplicar ese análisis financiero que veníamos aplicando, que lo hicimos con el estado de resultado, en el estado de situaciones financieras, y que lo vamos a hacer con el estado de resultados integral también en esta oportunidad. Perfecto. Entonces lo vamos a analizar. Bien chévere. Listo. Entonces lo dividimos acá para establecer también la composición. Siempre tenemos que hacer esto que sea bien presentable. ¿Sí me hago entender? Se le van a presentar esto a sus gerentes, entonces evidentemente el gerente tiene que sentirse ameno con la información que ustedes les pasan. Bueno, vamos a hacer el análisis acá. Chicos, ¿mejoramos o no mejoramos nuestras ventas? ¿Quién me dice? Bueno. Mejoramos en un 7.43%. Excelente, David. Mejoramos nuestras ventas en un 7.43%. Nótese que David hace la lectura correcta. Yo primero leo el porcentaje, pero si ya quiero, evidentemente, aterrizarlo a pesos, posteriormente leo la variación absoluta. Por lo tanto, cuando ustedes analizan este estado financiero, vemos que se lee de la siguiente manera. 7.43% aumentaron nuestras ventas con relación de 2019 al 2018, lo que equivale a 598.104.135. ¿Qué me llama la atención aquí en la parte o en la sección de ventas? ¿Por qué existieron tantas devoluciones, rebajas y descuentos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Facturamos mal? ¿Sí? ¿O hicimos mayores descuentos?
habría que analizar y habría que preguntarle cuando ustedes sean los gerentes o los directivos de la organización al departamento de cartera, ¿a qué corresponden esas devoluciones, rebajas y descuentos? ¿Por qué hay tantos descuentos cuando el año anterior hubo 119.200 y aumentamos en un 98% nuestras devoluciones, rebajas y descuentos? ¿Qué vamos a hacer para el próximo periodo, es decir, para el 2020, Profe, para que no pase esto? ¿Sí, Luisa? ahí no podríamos decir que es un producto dañado. Sí, puede ser, pero Luisa, recuerda que aquí estamos hablando de servicios de salud, ¿sí? Entonces el servicio de salud no me lo pueden devolver. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, señor. Entonces, algo pasó, algo hicimos mal, posiblemente pasé una factura, estaba errada, me la devolvió el cliente y por eso me hicieron esa glosa. Es posible que haya, digamos, una EPS, me dijo, necesito 100 cirugías de Pomeroy y quiero que me haga un descuento, eso me vale 100 millones, yo le hago el 10% de descuento y por ende vale 90 millones. Situaciones así, pero la idea no es que haya sido negativo, ojo, no necesariamente discriminen una cifra porque sea negativa, sino primero pregunten por qué es negativa, por qué varió. Y ya cuando la persona evidentemente nos dé la explicación, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser convincente o no, ahí es cuando ustedes entran con su análisis bien positivo o definitivamente para un plan de mejora. ¿Ok? Veamos. Nuestros costos de ventas. ¿Aumentaron nuestros costos de ventas? ¿Ustedes qué dicen? Chicos, ¿nuestros costos de ventas aumentaron o disminuyeron? Aumentaron, ¿no? Aumentaron del 8,57. El 8.57%. Bueno, ahora uno hace la pregunta. ¿En cuánto aumentó la inflación en los últimos 4 o 5 años? Siempre ha estado entre el 3 al 4%. ¡Wow! Es decir, que mis costos aumentaron no por la inflación, sino porque he adquirido mayores servicios o mayores bienes. Ojo, no necesariamente, es decir, mi estructura de costos no estuvo estable. Aumenté pronto, contraté más un médico, contraté una enfermera, etcétera. ¿Listo? Pero cuando yo combino estos dos elementos, mira en cuánto crecimos en ventas. Crecimos en un 7.43% y cuánto crecimos en costos. Crecimos en un 8.57%. Es decir que mis costos están volados en 1.14% por encima del crecimiento de mis ventas. Chicos, normalmente yo cuando crezco en ventas debo de crecer equilibradamente en costos. Mis costos, el crecimiento de mis costos no puede ser por encima del crecimiento de mis ventas porque sin duda estoy haciendo un proceso pues incorrecto. Habría que ver en profundidad si de pronto la institución quiso reforzar una área que posiblemente no estaba dando mejores ventas. Pero pues ahí es cuando ustedes comienzan ya con su analítica de datos a evaluar si estuvo correcto ese crecimiento o no. ¿Perfecto? Y aquí evidentemente está por encima de la inflación, significa que aumentaron una carga más de personal que permitió evidentemente aumentar los costos. Veamos la utilidad bruta. ¿La utilidad bruta mejoró o desmejoró? ¿Ustedes qué me dicen, chicos? Los escucho. Ustedes son mis analistas financieros. Mejoró en un 5.61%. Correcto, Catalina. Entonces, acá observamos que, bueno, la utilidad bruta es interesante. No tuvimos utilidad bruta negativa, mejoró 173 millones, 5.61%. Es un indicador que es positivo. Habría que compararlo con otros hospitales de la misma región para establecer efectivamente si estamos manejando los costos de manera eficiente. Ojo, la idea no es compararme con un hospital, o perdón, en el caso de ustedes con un hotel
peor que yo para poder yo sacar el pecho, sino incluso con los más competitivos, los pares o algunos que estén por encima de mi nivel para precisamente tener presente esas estadísticas. Ok, vemos que nuestros gastos de administración también aumentaron. ¿En cuánto aumentaron nuestros gastos de administración? En un 8.56%. ¿Cuáles fueron los gastos que más aumentaron? Contribuciones imputadas y gastos personales diversos, ¿sí? Aquí vemos que sobre todo en gastos de personales diversos aumenté 182 millones de pesos. ¿Quiénes son esos gastos de personal diversos, jóvenes? Aquellas personas que contrato por honorarios, llámense asesores, llámense consultores, etc. Entonces, ojo, aumenté 182 millones de pesos. No estamos hablando de un aumento pequeño. Si ustedes se dan cuenta, esos 182 millones de pesos casi representan la mitad de la utilidad neta, ¿sí? Entonces, debo de evaluar cuando ustedes sean directivos, bueno, ¿cuáles fueron esos piscos, perdónenme la expresión, muchachos, que usted contrató nuevo en 182 millones de pesos? Entonces ahí es cuando comienzo a identificar, no, mire, es que se contrató, digamos, la asesoría de la implementación de NIF que valió 50 millones. Si yo no la contrato, la Contaduría General de la Nación me hubiera sancionado y por ende la sanción hubiera sido de 300 millones. Ah, bueno, ya amparé 50 millones. ¿Y qué pasa con los otros 130? No, mire, es que contraté el proceso de acreditación para que mi hospital sea más competitivo y yo pueda cobrar tarifas de salud más competitivas. Ah, bueno, listo. Pero si usted me dice, no, es que contraté una persona para comunicaciones y que esa persona me vale 6 millones de pesos, pues sí, son importantes las comunicaciones, pero meterle 72 millones de pesos a una persona a 72 millones de pesos para gestionar las comunicaciones de un hospital pequeño, pues como que no es conveniente, ¿sí? Entonces, es ahí cuando ustedes poco a poco comienzan a analizar punto a punto que permitan específicamente determinar qué es lo que mejora, ¿sí? Aquí vemos en gastos generales estamos hablando de todo lo relacionado con generales, servicios públicos, servicios relacionados con portes, con correo, aumentaron 63 millones de pesos. Entonces, aquí es donde digo, bueno, ¿en qué aumentamos? Normalmente, ¿qué nos piden los gerentes? Dice, compárenme los servicios año a año, compárenme los servicios de correo año a año, las suscripciones año a año. Y ahí es cuando uno comienza ya a detallar más esos gastos generales para identificar cuáles son esas fugas o esas venas rotas que evidentemente hacen que crezcan mis gastos generales. ¿Listo? Importante, muchachos, analizar eso. Ya les estoy dando clase de gerencia financiera. Un paso más allá, evidentemente, pero pues yo sé que les sirve esa información. Esto evidentemente va a permitir que ustedes pues miren esas venas rotas y comiencen a sellarlas y para que sus gastos no se aumenten, ¿correcto? Entonces vemos aquí las depreciaciones, aumentaron las depreciaciones en 58 millones, eso no hay nada que hacer, sin duda obedecieron por las cuentas por cobrar, nótese que se me envejecieron cuentas por cobrar allá y eso me generó un efecto de 27 millones de pesos. Si yo hubiera tenido una buena gestión de cobro, no hubiera permitido que se hubieran envejecido esas cuentas y por ende no le hubiera pegado al estado de resultados con 27 millones de pesos. Entonces, pilas ahí. Ojo, ¿cómo llego a todas esas conclusiones? Primero, por el conocimiento total de las cuentas contables y también por la experiencia que ustedes tienen al interior de la organización. ¿Ok? Vemos la utilidad operacional, miércoles. Aquí tenemos problemas grandes, ¿sí? Se presume que la utilidad operacional es ¿qué? Utilidad. Pero en este cargo, ¿qué estamos teniendo, jóvenes? Pérdida. ¿Sí? Pérdidas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así que lo mínimo que debe tener una empresa
es que tenga utilidades operacionales, es decir, que pueda subsidiar sus costos y pueda subsidiar sus gastos. Pero en esta oportunidad no pudo subsidiar sus costos ni sus gastos e incluso se sobrepasó en un 41.85%. Ojo, algo estamos haciendo mal. Algo está haciendo mal esa gerencia. Algo está haciendo mal esa dirección médica científica. Disminuyó 41.85% en su utilidad operacional, a tal punto que, pues evidentemente, quiere decir que desmejoró su rendimiento. Ojo, aquí no es una pérdida como tal, porque sigue siendo utilidad, sino que disminuí mi utilidad operacional, es decir, dejé de ser eficiente, escuchen bien este punto, en un 41.85%. Esto es importante tenerlo presente. Dejé de ser eficiente en un 41.85%. En algún momento dejé de controlar un gasto, dejé de controlar un costo que generó mi disminución de mi utilidad operacional. Como yo les hablaba a ustedes, muchachos, la clase pasada, ojo, los aportes del Estado no siempre pueden ser lo mismo. En el año pasado fueron 18 millones, en este año fueron 52 millones. Es decir, que aumentaron las subvenciones, los aportes del Estado en 34 millones. Pero yo no puedo estar seguro que en el año 2020 puedan seguir existiendo esos aportes. Pueden ser que disminuyan, puede ser que crezcan, pero yo no puedo depender de los aportes del Estado para ser eficiente. Yo puedo valerme, ojo, por mí mismo dentro de lo que puedo controlar. ¿Y qué es lo que puedo controlar? Mis ventas, mis costos y mis gastos operativos. ¿Ok? Veamos y continuemos. Entonces, observamos aquí que nuestros ingresos aumentaron el 54.24%. Sí. ¿Por qué aumentaron? Por esta cifra. Por el valor de ingresos diversos. Nuevamente les traigo a cotación lo que les indiqué en la clase inmediatamente anterior. Y es, yo puedo pensar que puedo tener los ingresos permanentes como no los puedo tener. En este caso, en el diciembre de 2018 tuve 773 millones. En el ingreso en el 2019 tuve 1.700 millones. Es decir, que aumenté 925 millones. Por esa razón, muchachos, yo no puedo creer o no puedo esperar que en el 2020 pueda tener esos ingresos diversos. Por lo tanto, como les indiqué hace un momento, debo de controlar lo que manejo, más no lo que puede derivarse por causas o factores externos. ¿Listo? En otros gastos, vemos, chicos, que tuve la siguiente composición. Los financieros estuvieron estables, pero los diversos, evidentemente, tuvieron una consideración particular. Y es que aumentaron 482 millones, es decir, un 40% más de lo que estaban en el año inmediatamente anterior. ¿Qué haría ustedes, muchachos? Pues sencillamente, venga, miremos esos ingresos, esos gastos diversos, ¿por qué aumenten 482 millones? Y establezcamos el porqué de la situación y cómo puedo mejorarla para la próxima vigencia. ¿Listo? Y por último, continuamos con la utilidad neta. ¿Qué pasó con la utilidad neta? ¿Mejoramos o desmejoramos en nuestra utilidad neta? Como podemos observar, nuestra utilidad neta desmejoró. Desmejoró en 25 millones de pesos, es decir, bajó un 6.80%. Normalmente, cuando yo procedo a analizar mi utilidad neta, lo mínimo que yo espero es que esta aumente. ¿Sí me hago entender? Si no aumenta, es porque evidentemente tengo un problema. Y ese problema tengo que identificarlo. Es claro que el problema radica en mis ingresos versus mis costos y mis gastos operacionales, ¿sí? Y continuando con el ejercicio, haciendo el ejercicio limpio, valiéndome de lo que yo puedo controlar, que es mis ingresos, mis gastos y mis costos operacionales, y mis ingresos financieros y mis ingresos y mis gastos financieros,
veo que la variación real fue de 502 millones. Es decir, este hospital sin duda se enfrenta a una situación particular que puede afectar sus finanzas el día de mañana si yo no realizo las respectivas correcciones. Nótense, y aquí es algo muy interesante ver que devoluciones, rebajas y descuentos también aumentaron en 398 millones de pesos. ¿Qué fue lo que hice para generar ese descuento tan importante de 398 millones? Algo está pasando con el departamento de facturación. Como gerente o como gerentes debemos de identificar específicamente esa parte. Entonces, como podemos observar, si bien es cierto, tuvimos utilidades netas disminuidas, pero las utilidades cayeron en un 6.80%, pese a que nuestras ventas aumentaron, nuestros costos aumentaron y nuestros gastos aumentaron, nuestra utilidad operacional cayó en un 41%, ¿sí? Entonces, debo de comenzar a evaluar al interior de la compañía qué está pasando, cómo debo, evidentemente, proceder a resolver estas situaciones que pueden afectarme en el 2020. Eso es un análisis rápido, expedito, concreto, relacionado con los estados financieros. Y normalmente este es el análisis que ustedes tienen que dar cuando están en la junta directiva, al frente del gerente, al frente de los accionistas, al frente de las personas que evidentemente regulan o controlan la organización. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe. Te escucho. Profe, no sé si aquí en este ejemplo se pueda evidenciar, digamos, como un efecto neutro para ver cómo funciona o no. ¿Cómo así? No comprendo. Tú decías que, o sea, que al hacer el análisis horizontal se podían haber beneficios ok. y también podía haber un efecto neutro. Correcto. Mira este ejemplo, este valor neutro. ¿Ves? ¿En cuánto creció? Creció en un 0.41%. No es una alerta que te ponga a evaluar qué es lo que está pasando, ¿sí? Veamos el estado de situación financiera, efectos neutros. Veamos este efecto de acá. ¿Ves? Los terrenos de edificaciones no crecieron mayor cosa. Nótese acá, creo que lo hay en los pasivos. Vemos los descuentos de nómina no tuvieron mayor efecto. Y aquí en litigios y demandas vemos que no hubo mayor efecto. ¿Por qué razón? Porque no hubo modificaciones. Veamos aquí en el patrimonio de la empresa que creció en 1.13%. Te escucho. Profe, como el neutro es que no hubo mayor variación, ¿también aplican los que están 0%? Por supuesto. Okay. El neutro es cuando el porcentaje no es importante, tanto hacia arriba como hacia abajo, como que tampoco se creciera. Entonces, ojo, no significa, como les dije hace un momento con esta cuenta de provisiones, que no le vamos a poner cuidado, ¿sí? Acá, como vemos en provisiones, no aumentaron las provisiones. Entonces ustedes van a decir, no me preocupo, porque realmente el que hace los estados financieros es el contador, ¿sí? Entonces, no me preocupo. Sí tengo que preocuparme, muchachos. Yo sé que un litigio y una demanda es una demanda en un juzgado y eso están dando. Entonces, la demanda ya feneció y por ende si ya feneció a favor mío, quitemos ese valor de las provisiones. Pero si salió a favor del demandante, evidentemente, pues es una cuantía superior a la que yo tengo provisionado. Actualicemos esa provisión, ¿sí? O si aumentó, o sea, si ya pasó el tiempo, ya salió la decisión en primera instancia y ya van en segunda instancia, la provisión aumenta. Hicimos ese análisis jurídico de las provisiones. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evaluar. Veamos este punto también aquí en las edificaciones, ¿sí? Las edificaciones, como ustedes pueden observar, se quedaron quietas. Es el mismo edificio hoy, el mismo edificio de mañana, dentro de un año. Pero pregunte,
¿Existen valorizaciones en las edificaciones? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, de forma anual. ¿Cierto? Sí, Entonces, señor. ¿qué pasó con relación a esta edificación? ¿No aumentó sus valorizaciones? ¿Sí me van a entender? Entonces ahí el contador me va a decir, no, jefe, sí, evidentemente hay edificaciones, pero es que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestras políticas contables, los avalúos cada 3 años. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuándo fue el último avalúo? Hace 4 años. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Ah, ya. ¿Cuándo fue el último avalúo? Hace 1 año. Ah, ok, entonces eso está actualizado. Debemos de esperar 2 años. Pero que se noten que ustedes hicieron específicamente el análisis respectivo con relación a cada una de las cuentas. Ojo, no se trata de evaluar el ejercicio final, sino de evaluar cada una de las cuentas para mejorar para el próximo año, si lo hice bien, si lo hice mal, si puedo recortar, si puedo optimizar costos. Ojo, no es recortar gastos ni costos, es optimizarlos. Es seguir manteniendo mi misma calidad, pero con una particularidad, y es con una estructura de costos optimizados, es decir, no gastando por gastar ni costeando por costear, sino utilizando adecuadamente esos recursos.